Si los lugares tienen un alma y los monumentos un destino, el del Louvre era el de ser un museo, puesto que Carlos V depositó en él su tesoro y el tesoro de sus tesoros, su colección de manuscritos iluminados, de los tres grandes constructores de la Francia medieval, Felipe Augusto, San Luis, Carlos V. El Louvre de Carlos V, 1380. En el Loira, la monarquía encontraría el Renacimiento. Castillos abiertos sobre los jardines y el agua. De regreso a la capital, abrirá, con la construcción de las Tullerías y de un nuevo Louvre, una interminable obra que durará 3 siglos. Enrique IV terminó de reunir las Tullerías de Catalina de Médicis al Louvre de Francisco I, construyendo la galería a la orilla del río. El patio cuadrado fue terminado por Luis XIV antes de que la monarquía se fuera a Versalles. En el siglo XVIII, el dédalo de callejuelas del viejo París adujaban al palacio hasta llegar debajo de las ventanas del rey, en el patio del Louvre. Una vez transformado en museo, el Louvre estaba aún separado por centenares de casas de las Tullerías, sede del poder real e imperial. Plano de Turgot, 1739. Para unificar ambos palacios en un inmenso cuadrilátero de alas simétricas, Napoleón esbozó el ala de la calle de Rivoli, que fue terminada durante el Segundo Imperio. Realizando el sueño de 3 siglos, en 1865, los dos palacios solo formaban uno. El Palacio de las Tullerías. Pero su destino común se rompió brutalmente 6 años después. En el 1871, las Tullerías, que habían sido la causa de esta prodigiosa ampliación, desaparecieron en las llamas. Durante los días trágicos de la Comuna, este incendio puso fin a la bipolarización del palacio. A pesar de haberse quedado solo, el Louvre sigue siendo el mayor palacio del mundo. El Palacio del Louvre, en el fondo, la isla de la Cité. En la larga serie de arquitectos que concibieron el Louvre, cada uno de ellos fue un sucesor y un predecesor. Los postigos del Louvre. De Pierre Lescot a Lefeuille, de Philibert Delorme a Visconti, de Lemercier y Metezeau a Fontaine y Percier, de Androuet du Cerceau a Levaux, Perrault y Lebrun, a Yomin-Pai, la admirable continuidad de constructores tan diversos hizo de este palacio complejo y unitario un monumento único. La columnata de Perrault, construida durante el reinado de Luis XIV, siglo XVIII. El patio cuadrado. Pero la historia del palacio se cruza con el destino del museo. Desde el siglo XVI se expusieron en el Louvre las obras maestras de la colección real. Al comprar la Gioconda, Francisco I esbozaba el futuro museo. En el 1710 se hizo un primer catálogo. Las colecciones reales contaban entonces con 2034 cuadros. El Louvre se ha convertido en un museo sin título en el que el rey aloja a la Academia de Bellas Artes
y en el que pronto tendrá lugar la primera exposición de pintura, grabado y escultura. En 1793 se abre oficialmente el Museum de la República. Fue pues la Revolución la que hizo del Louvre un museo, dedicándolo así a un necesario acabamiento por encima de las rupturas históricas que el arte transciende. El Arco del Carrusel, construido durante el reinado de Napoleón I, y la Vía Triunfal, el Arco de Triunfo. Como crece un río extenso y potente, alimentado por todos los afluentes y por todos los arroyos, convergen hacia el Louvre las maravillas no hace mucho dispersas. Plaza del Carrusel. A las colecciones de los reyes, a los tesoros privados o religiosos que confiscó la Revolución, al botín de las guerras del Imperio, se añaden el resultado de las excavaciones llevadas a cabo por misiones arqueológicas francesas, los donativos privados y las incesantes adquisiciones del Estado. Al llegar a ser tan extenso, rico y diverso, el museo se divide entonces en 6 departamentos, cada uno de los cuales es, a su vez, un verdadero museo, un universo por sí mismo. Oriente, Egipto, Grecia y Roma, esculturas, pinturas, objetos de arte. Lugar magno de la historia de Francia, el Louvre se ha convertido en el arco mayor de la memoria plástica del Occidente. El panorama de la vida pública y privada de las naciones, el memorial de los sueños, de las formas y de las aspiraciones más nobles de la humanidad civilizada. Al principio de nuestra memoria había Sumer, la primera de esta larga serie de civilizaciones. Estela de Naram-Sin. Los monarcas crean los imperios, cuyas epopeyas se conservan en la piedra. Y los imperios crean a una nueva clase, la función pública. Intendente Ebi II. Para el arte sagrado, el hombre y su estatua son idénticos. Intacta, la estatua perpetúa la supervivencia del hombre en el más allá, mientras que cualquier mutilación de la escultura priva al difunto de la vida eterna. Y como el equilibrio de los mundos antiguos reposa en los muertos, desfigurar a la estatua del vencido equivale a disminuir la potencia de su imperio. Gudea con el jarro que brota. Para asegurarse una gloria inmortal, Gudea, príncipe de Lagash, multiplica sus numerosas estatuas petrificadas en oración. Gudea era un escriba, por lo tanto, un escritor, maestro único de esta escritura cuneiforme que nació hace más de 5000 años. Sorprendente fragilidad de estas preciosas tablillas que han llegado intactas hasta nosotros y que constituyen una biblioteca de barro.
La contabilidad de los palacios, la memoria de los reyes, la plegaria de los príncipes, la historia de las ciudades y de los pueblos. Los reyes sacerdotes construían los templos y redactaban las leyes. El Código de Hammurabi, rey de Babilonia, es el más insigne monumento de la alta época de la escritura. Siglo XVIII antes de Jesucristo. Las 282 leyes grabadas en el basalto se ofrecen al dios solar Shamash. El bestiario fabuloso que guarda los templos simboliza el terror sagrado que deben inspirar los lugares santos donde habitan temibles dioses. Kudurrus Cassites, 1200 años antes de Jesucristo. Estas preciosas figurillas babilónicas del imperio seleucida evocan la helenización de las formas como consecuencia de las conquistas de Alejandro, poco antes de entrar en nuestra era. Mientras que estos jarros fueron fabricados 4000 años antes por otro gran imperio, Irán. Toro de Marlik, a finales del segundo milenio antes de Jesucristo. Objetos de culto separados por milenios. Pectoral real de Biblos, siglo XVIII antes de Jesucristo. Pero la gloria suprema pertenece a los persas, grandes guerreros, decoradores y orfebres. Estas joyas de culto, simbólicas, no son en absoluto simples ornamentos. Engalanaron al muerto en el umbral de su eternidad. Íbice alado, asa de jarro, siglo V antes de Jesucristo. Ídolos, Luristán, siglo VIII antes de Jesucristo. El palacio de Darío, en Susa, en la llanura de Chaur, fue el Versalles de las altas dinastías del imperio persa. Capitel de Apadana, Susa. En la sala del trono, 36 columnas de una veintena de metros de alto señalan el marco grandioso de las ceremonias imperiales. Los bajorrelieves de ladrillos esmaltados expresan la potencia del imperio a través de toda una heráldica animal. Friso de los arqueros. Los arqueros de los reyes de Persia, Susa, siglo VI antes de Jesucristo. Pero antes de los persas, y después de haber sacudido el yugo de Babilonia, los asirios se impusieron a todos sus vecinos y construyeron el colosal palacio del rey Sargón, un decorado aplastante. Sala asiria de los toros alados. Los fabulosos guardianes del umbral del palacio de Khorsabad, estos potentes toros alados,
con su cabeza humana, meditativa y coronada, rechazan a los enemigos visibles e invisibles que intentan penetrar en la casa real. La esfinge emblemática de Tanis, imagen de la divina realeza del faraón, y el escriba sentado, con la postura hierática del meditador intelectual, son enigmáticos testigos de la absoluta perfección artística del antiguo imperio egipcio. Escriba sentado, 2500 años antes de Jesucristo. El canciller Nakti, Imperio Medio. El canciller Nakti parece llevar el peso del imperio hasta el otro mundo. En su sarcófago, los ojos místicos protegen la integridad de los restos mortales del difunto. Barcas funerarias, Imperio Medio, 2000 años antes de Jesucristo. En su último viaje, el muerto está acompañado por objetos simbólicos, reducción de lo que fue su universo, ofrendas para el más allá, o estatuillas protectoras que lo representan. Ninguna civilización ha llevado el arte funerario a un grado más alto. Chawaptis. Del imperio antiguo al medio, la perennidad milenaria de Egipto se expresa a través de la imagen incambiada de la esfinge. En los tiempos del nuevo imperio, Amenofis IV Akenatón, místico del sol, intentó una revolución cultural sin precedentes hasta aquel entonces y quiso romper todas las tradiciones religiosas y estéticas. Seninefer y Hatshepsut, Nuevo Imperio, 18ª dinastía. El atonismo vacía las formas de su substancia simbólica y libera la individualidad del hieratismo canónico. Aparecen así los primeros retratos. Cabeza azul, Nuevo Imperio. Busto de princesa. Estatuillas de madera del Nuevo Imperio. La Dama Tui, 18ª dinastía. La divina adoradora Caromama, 22ª dinastía, 850 años antes de Jesucristo. Tríada o Zorcón. En el centro de la cosmología egipcia, el mito de Isis y Osiris simboliza la unión de los principios creadores macho y hembra. El pectoral de Ramsés II, marca de su función soberana, lo acompaña obligatoriamente a la morada de los muertos. Brazaletes, copas, cucharas de afeites, estos pequeños objetos corrientes, delicadamente esculpidos, nos restituyen la vida cotidiana con un realismo preciso y gracioso. Egipto deifica a sus animales familiares. A cada aspecto de la divinidad corresponde un animal heráldico. El dios Tot, la diosa Bes, gata de Bastet. El toro sagrado Apis. Tutankamen, yerno de Akenatón, tuvo que adjurar el atonismo y volver de nuevo a los antiguos dioses. El dios Amón protegiendo a Tutankamón. Cuatro estatuas de la diosa Sekhmet. Durante el reinado de los últimos grandes faraones, Seti I y Ramsés II, Egipto alcanzó una prosperidad nueva y una última aparición de un arte más libre en su tradición mantenida. Bajamos a la cripta de Osiris, como se sube al cielo,
para encontrar al dios de los muertos. Animales sagrados momificados. El gigantesco zodiaco del templo de Dandara domina un conjunto funerario de la época ptolomaica. Como estas estatuillas de Osiris, guardianes de las tumbas, hasta la resurrección del difunto, Isis protege a Osiris esperando el nuevo nacimiento del dios. Osiris, rey dios, muerto y resucitado por su esposa Isis, es el juez supremo del tribunal de los infiernos, pesador de almas y mediador de eternidad. Los jeroglíficos sagrados de las estelas y de los papiros hicieron de Egipto un misterio cerrado, puesto que aparte de sus sacerdotes nadie sabía leerlos. Cuando el último de ellos murió, hubo que esperar 18 siglos y el descubrimiento de Champollion para descifrarlos. Como consecuencia de esta resurrección de la civilización egipcia, la belleza por sí sola les confiere, en cierto modo, una tercera vida que comienza aquí para la cantante Tamut Nefret y el canciller Imeneminet. Pero por encima de las formas de las civilizaciones enterradas, cuyos dioses se desvanecen, la herencia artística de Egipto transmutada por las generaciones llegará un día a las admirables composiciones del arte cristiano copta. Momia copta, siglo II después de Jesucristo. Iglesia copta de Bawit. Icono copta, siglo VII, Cristo protegiendo al abate Mena. Más cerca de nosotros, en tiempo, espacio y espíritu, la memoria remonta ahora hacia la civilización grecorromana para descubrir las formas que han tenido mayor influencia sobre el mundo occidental. En la proa de una monumental galera de piedra, la Victoria de Samotracia constituye la vanguardia de un pueblo inmenso de estatuas que ocupan, hoy, los museos de todo el universo. Este ídolo cicládico anterior a la memoria establece una extraña relación entre el arcaísmo y la modernidad. Ídolo cicládico. 5 deidades femeninas señalan las etapas de una historia muy larga. Dama doser, era de Samos, cabeza, la borde. Cabeza del caballero Rampín que, fragmentada por el tiempo, ha dejado su cuerpo y su caballo en Atenas. Descolgada del friso del Partenón, la danza ritual de las Panateneas continúa bajo otros soles. Suplicante Berberini, siglo V antes de Jesucristo. En la sala de las Cariátides de Jean Goujon, la más antigua del Louvre, el Renacimiento francés acoge a la escultura del gran siglo griego, que fue su inspiradora. Esculturas griegas del siglo IV antes de Jesucristo. El joven sátiro, réplica de un original de Praxíteles. Apolo sauróctono, réplica de un original de Praxíteles. Hermes sujetando su sandalia. Los dioses están desnudos y las diosas cubiertas de velos. Los dioses expresan la revelación y las diosas el secreto. Diana de Versalles. Las admirables figurillas de Tanagra prueban que la belleza no tiene escala y que lo colosal no añade nada. La propia materia no hace la obra maestra y cada una de estas finas estatuillas de barro cocido posee la perfección. Al final del recorrido, en el último extremo del helenismo triunfante,
el humanismo hace caer los velos de la célebre Venus de la isla de Milo, que se considera como la representación más perfecta del cuerpo femenino. Venus de Milo, fines del siglo II antes de Jesucristo. Hermafrodita dormido, siglo II. Con la mitología antropomorfa de Grecia, el cuerpo humano se convierte en el símbolo, la imagen y la medida de todo. Gladiador Borghese. Galate herido y Jarro Borghese, Italia, siglo I antes de Jesucristo. Una de las más originales creaciones del genio griego sigue siendo el arte de la alfarería decorada, de la que el Louvre ha reunido en la Galería Campana la más rica colección. Además, el número de estos jarros es hoy en día tan importante aún que hace que nos representemos a Grecia como un inmenso taller de alfarería. A la diversidad de las formas y usos, crátera, píxide, hidria, ánfora o copa, a la variedad prodigiosa de las escenas representadas, en las que los griegos cuentan la historia, la fábula y la vida cotidiana, se opone el extraordinario ahorro de medios de los coloristas que alternan solo el rojo y el negro, negro sobre rojo y después rojo sobre negro, como el negativo y el positivo de una fotografía. Arcaicos y refinados, sólidos y sutiles, el Apolo de Piombino, la cabeza del atleta y el lanzador de jabalina, atestiguan el dominio absoluto que los escultores griegos y etruscos habían adquirido en el arte del bronce. Espejos sobre pie, siglo V antes de Jesucristo. Joyas de oro de la época helenística y romana. Tesoro de Bosco Reale. Para los griegos, el hombre era el centro y la medida del universo. Roma redujo esta visión al espacio material más tangible y a la individualidad. Sobresalen pues en el arte del retrato Agripa, Annius Verus. Y los propios emperadores se encuentran así petrificados en su realidad de mármol. Octavio en Mercurio Orador. La corte de la Esfinge. Mosaico Las Cuatro Estaciones. Civilización de arquitectura, Roma dará al arte del mosaico este resplandor particular que más tarde transmitirá a Bizancio. El juicio de París, segundo siglo antes de Jesucristo. El triunfo de Neptuno y Anfitrita, siglo III después de Jesucristo. Pero Roma manifiesta probablemente este sentido de la grandeza, que solo pertenece a ella, en el arte hallado de nuevo de los sarcófagos. Alineados no hace mucho a lo largo de la Vía Apia, simbolizaban la gloria de los muertos y velaban por la salud de la ciudad eterna. Daniel en la fosa de los leones. Cabeza de Cristo de la Vaudou. Desde el alba del mundo, la escultura atestigua las civilizaciones sin discontinuidad. Desde la Alta Edad Media, un nuevo despliegue memorial, centrado en Cristo, se inspira del Antiguo y del Nuevo Testamento. Una fuerte espiritualidad restablece forzosamente el vínculo con cierto arcaísmo.
No hay gran escultura sin grandes creencias colectivas. La reina de Saba. El mundo medieval otorga un gran lugar a la Virgen, nueva Eva de la redención, madre del Salvador y de la humanidad, mediadora entre el cielo y la tierra. Virgen de la Selle. De la Quercia, siglo XV. Donatello, siglo XV. Di Duccio, siglo XV. En su decadencia, el gótico despoja a lo sagrado, como esta Magdalena se ha despojado de su vestimenta. La Bella Alemana, siglo XVI. La iglesia militante, representada en cuerpo apretado por este grupo de prelados al principio del siglo XVI, anuncia con un arte tumultuoso las laceraciones muy próximas. Mientras que la admirable tumba polícroma de Filippo señala la última etapa del arte funerario medieval. La estatua yacente, que no hace mucho significaba la espera apacible del juicio, se eleva repentinamente por encima del suelo. Parece como si el muerto, llevado así por los plañideros, debiera caminar eternamente en pos de su lugar de reposo. Para otra tumba que no se realizó, fueron concebidos los célebres esclavos de Miguel Ángel. A pesar de su inacabado patético, que añade aún a la desesperanza del tema, siguen siendo un himno musical a la belleza viril y a la fuerza primaveral que anima al renacimiento con hermosas perspectivas. Las tensiones del arte sagrado en su decadencia, con la tentación barroca, se encuentran de nuevo en este bajorrelieve muy bello de Michel Colomb. Ornamento gracioso de la Fuente de los Inocentes de Jean Goujon, cuya ninfa admiramos aquí, la mitología hallada de nuevo invade hasta las tumbas reales o principescas. Germán Pilón, Las Tres Gracias, monumento funerario del corazón de Enrique II. La escultura de las catedrales, claustros y tumbas será reemplazada por un arte de los palacios y parques en el que el mármol y el bronce despiertan las fábulas dormidas desde hace más de un milenario. Diana de Anet, siglo XVI. Puerta del consistorio de Tolosa de Francia. Integradas aún profundamente en la arquitectura, sobre la soberbia puerta del Palacio de Stanga de Cremona, la escultura sobresale lentamente entre los siglos XV y XVII. Benvenuto Cellini, La ninfa de Fontainebleau. Juan de Bolonia, Mercurio volante. Francheville, David Vencedor. Pierre Viard, La fama. Pierre Puget, siglo XVII. Alejandro y Diógenes y Milón de Crotona. Dos de los escultores del gran periodo versallesco, Pierre Puget y Coisvox, con estas divinidades acuáticas y estas alegorías de los ríos creadas para Matli, clausurarán el ciclo de las extensas concepciones reales. Venus púdica. Ya en el siglo XVIII, la escultura se convierte en algo más intimista. Concebida para las galerías de arte y para los famosos salones anuales, que se han abierto aquí mismo en el Louvre en el 1737. El amor haciéndose un arco con la masa de Hércules, Bouchardon. Falconet, La bañista. Pigalle, Mercurio atando sus talares.
Udon, Diana Cazadora. Pero no hay nada más sublime como este sencillo retrato de la señora Udon por su esposo, obra maestra de ternura y espíritu. Psiquis reanimada por el beso del amor. La deslumbrante técnica de Canova vuelve a dar una nueva vida a los temas antiguos en la época del neoclasicismo. Chaudet, el amor juega con una mariposa. El romántico François Rude opera un retorno a la vida cotidiana y a los simples personajes reproducidos del natural, mientras que el singular Barye hace de su obra un bestiario familiar y realista. Pero el escultor francés más grande del siglo XIX sigue siendo Jean-Baptiste Carpeaux, cuya gracia, agilidad y poesía solo son igualadas por el genio de la composición y el dominio absoluto del movimiento. La gran galería de pintura. Cimabue, la Virgen de los Ángeles. Influenciados aún por los cánones de la iconografía sagrada, Zimbabue y su alumno Giotto plantean los fundamentos del arte renaciente italiano. Giotto, San Francisco de Asís recibiendo las llagas. Los volúmenes aparecen en estos cuerpos revestidos con pliegues realistas, la perspectiva nace, las caras se convierten en retratos. La obra musical de Fray Angélico parece retener lo esencial de la tradición medieval, que sin excluir nada de las nuevas aportaciones, traduce todo un mundo celestial. La coronación de la Virgen. La sala de los estados. Veronese transmuta el misterio cristiano en tragedia clásica en suntuosas composiciones. Las bodas de Caná. Las Madonas de Rafael atestiguan una búsqueda constante del rostro ideal de la feminidad. La bella jardinera. Bajo los arcanos de un enigma inviolado, Leonardo da Vinci propone el perfecto retrato de la mujer que parece murmurar eternamente la inasequible sabiduría. Mona Lisa. Tiziano. Arriba, Júpiter y Antíope. El concierto campestre. En el genio del Tiziano alcanzan su plenitud y se equilibran las tendencias y pasiones del siglo del Renacimiento que el pintor vivió entero. Mientras que el Caravaggio opera un retorno potente del realismo que no tendrá influencia sobre los maestros del siglo XVII. La echadora de Buenaventura. La resistencia al italianismo de los primeros flamencos produce extraordinarias obras maestras. Metzis, el prestamista y su mujer. La Galería Médicis contiene los 21 cuadros de Rubens que ilustran la vida de María de Médicis. El prodigioso temperamento de Rubens hace explotar el espacio pictórico en un extenso poema de la profusión carnal.
La kermés. Van Dyck libera al retrato oficial y pinta a la realeza despojada de ornamentos. Carlos I, rey de Inglaterra. Nadie mejor que Vermeer habrá sabido conferir tanta nobleza y recogimiento poético a la vida cotidiana. La encajera. Franz Hals es el primero que se atreve a abordar la risa. La bohemia. Pero nada iguala las profundas meditaciones de Rembrandt, que solicita la búsqueda de lo absoluto. Betsabe. Más allá del debate estéril sobre la forma y el tema, la pintura vuelve a ser vidente a través de esta mirada lúcida y firme. Autorretrato. Rivera, El Sopo. Zurbarán, Santa Buenaventura. Velázquez, La Infanta Margarita. El genio español, caballero solitario de Europa, metamorfosea en tragedia todo lo que toca. Murillo, El joven mendigo. Patéticamente apartada, tensada al máximo, España nacionaliza orgullosamente las modas e influencias. Goya, La Marquesa de la Solana. La Pietà de Villanueva de Aviñón clausura el anonimato del universo medieval francés. Se individualizan los rostros, como si dudaran por última vez entre la certidumbre religiosa y la angustia de la interrogación. Fouquet, Carlos VII. En la coyuntura del hieratismo y del retrato psicológico, el enigmático Carlos VII escruta el devenir entre dos mundos. Vanamente nos interrogamos sobre la fría perfección y el erotismo cerebral de los cuadros jeroglíficos de la escuela de Fontainebleau. Gabriel d'Estrées y su hermana. La Magdalena con el candil. El incisivo reparto de la luz corrige el realismo minucioso de Georges de la Tour. La adoración de los pastores. Y abre de nuevo las puertas del misterio con el resplandor de un genio potente y completo. San José Carpintero. Georges de la Tour, el tramposo. La comida campesina. De la misma manera, con la familia de campesinos de Lenain, la inquietud aparente de realismo disimula el rigor de la composición y el carácter meditativo de los personajes. Mientras que Poussin se deja invadir por un paisaje idealizado, atormentado por misteriosas alegorías. La inspiración del poeta. No le falta humor a la paleta oficial de Lebrun cuando pesca al canciller Séguier con un arte consumado de la puesta en escena. Watteau, Gilles. Inmateriales y nostálgicos, los personajes de Watteau se alejan hacia la citera de las edades de oro perdidas. El embarque para la isla de Citera.
Las languideces carnales de Boucher restituyen toda la concepción de la vida del siglo XVIII. Diana saliendo del baño. Y el universo gracioso de Fragonard. Las bañistas. La lección de música. Más afirmada y profunda, la manera de Chardin expresa la otra vertiente del siglo. Joven afilando un lápiz. El juramento de los Horacios. Precursor y actor de la Revolución, David opera un retorno brutal a la antigüedad, inventando de nuevo la pintura oficial y el mensaje de austeridad y grandeza que Watteau había quebrado. De una manera algo diferente, Ingres, la gran odalisca, se inserta a su vez en el neoclasicismo a la moda. Ambos se apasionarán por los grandes temas, pero la historia ofrece a David, con la coronación de Napoleón, pintar una de las más perfectas teatralizaciones plásticas de la historia del arte. Este cuadro, justamente célebre, es al mismo tiempo una proeza y una obra maestra. La coronación de Napoleón I. De revolución en revolución, la pintura aborda la polémica social. Géricault utiliza la mitología del suceso contemporáneo con la balsa de la Medusa, que es una de las mayores provocaciones románticas contra la quietud burguesa. Pero pertenecerá a Delacroix, con la libertad guiando al pueblo, representar a la imagen decisiva de esta pintura-acción, que no teme comprometerse en los ideales políticos del siglo. La memoria se abre hacia otro mundo a través de las metamorfosis de la morada. La habitación del rey, siglo XVII. Para otro espacio, el interior. Para otra función, el objeto precioso. Para otra medida, la miniatura. Para otros materiales, por último, cada uno de los cuales constituye el origen de un arte complejo y delicado. Armilla de la Resurrección, Moza, 1175. Esmaltes de Limoges. La sutil alianza de esmalte y metal, de pintura y cinceladura, constituyen toda la riqueza de los esmaltes tallados en hueco. Retablo de los Embriachi, Italia. De la misma manera, esculpe en el marfil incorruptible estas perfectas representaciones de la Virgen y de Cristo para los oratorios principescos. Coronación de la Virgen, París, siglo XIII. Marfiles de los siglos XIII y XIV. Virgen de la Santa Capilla, París, siglo XIII. El Renacimiento abre aún el inmenso campo de las posibilidades. Vemos cuadros de cerámica cuando los maestros de la loza se hacen pintores. Lozas de Urbino, siglo XVI. Estatuas de bronce cuando los escultores se hacen broncistas. Y frescos de lana cuando los pintores se hacen montadores de lizos. En todas las partes, el arte añade algo a los objetos de la vida ordinaria. En verdad, estos relojes son maravillosas esculturas mecánicas. Y estas tabaqueras son también deliciosas pinturas para llevar en el bolsillo.
Luis XV y María Leczinska, París, 1725. Londres, 1770. Berlín, 1760. Pero en la morada reina sobre todo el arte de los ebanistas. Mesa de escritorio del elector de Baviera, estilo Bull. Desde Luis XIV hasta Napoleón III, el mobiliario de gran estilo lleva los nombres de los soberanos franceses. Estilo Luis XV, siglo XVIII, mobiliario de Charles Cresson. Durante los reinados de Luis XV y Luis XVI, la madera se carga de oro y concha, de laca, mármol y bronce dorado. Época Luis XV, cómoda de laca de Coromandel, 1750. Época Luis XVI, mesa de escritorio de María Antonieta en las Tullerías, por Riesner. El gusto por el lejano oriente provoca la alianza de los materiales más diversos, de las maderas más preciosas y de las esencias raras. Gran estuche para la emperatriz Josefina en las Tullerías. Sujeta joyas para la emperatriz María Luisa en las Tullerías, por Jacob de Malter. Cama con imperial de Carlos X en las Tullerías, 1824. Pero el Sancta Sanctorum de los objetos de arte en el Louvre es la Galería de Apolo. Hoy en día sirve de estuche a las reliquias preciosas de la corona de Francia, recapitulando la historia desde Carlomagno hasta Napoleón. Estatuilla ecuestre dicha de Carlomagno, siglo IX. Jarro del Águila, dicho de Suger, siglo XII. Apuntando sobre todo a la pureza de las formas y a su carácter sagrado, el genio de la Edad Media es más precioso que la materia. Virgen de Jean d'Evreux, siglo XIII. El escudo de gala de Carlos IX, que el arte metamorfosea en apacible símbolo. La coronación de los reyes en la Catedral de Reims se evoca totalmente merced a esta regalía, las espuelas, la espada y el cetro, testigos y actores del rito secular. Cetro de oro de Carlos V, siglo XIV. Las muy ricas joyas de la corona constituyeron el origen de varios monumentos de orfebrería. El célebre regente de 137 quilates ornaba antaño la corona de la coronación de Luis XV. Estas coronas solo sirvieron un día, pero entraron en la eternidad de la historia. Coronación de Luis XV, corona relicario del siglo XIII, corona creada para la coronación de Napoleón I. De las colecciones reales proceden también estas gemas preciosas, de las cuales cada nombre, amatista, ámbar, jaspe, jade o lapislázuli, está cargado de una poesía muy profunda y misteriosa. Las ofrecemos aquí, en el umbral de la visita, como un ramo de alegría y como el propio símbolo del Louvre entero, que solo contiene piedras preciosas, el alma pasajera de los artistas, transformada en eternidad, y la historia transformada en memoria por el milagro de la belleza.